Hola, buenas noches. Qué bueno que están con nosotros, acompañándonos en esta sesión híbrida de vías urinarias, en las que vamos a tener de presentación de ponente invitado o estelar al doctor David Cardosa como médico nuclear. Y bueno, yo vengo de invitado en esta ocasión solo a compartirles algún caso interesante que podría ser algo que nos puede servir en adelante. Les voy a platicar de qué se trata. Se trata de un paciente, ya se acuerdan, saben que vivimos aquí en la ciudad de Tijuana, que hay lo que se conoce como el turismo médico. Hay muchos pacientes que vienen de Estados Unidos a una interconsulta o a tratamientos porque no tienen confianza en los médicos en Estados Unidos o 1500 razones que todos conocemos. Entonces, por alguna razón se vienen a estudiar aquí con nosotros. Y en este caso vino un paciente masculino de 50 años de edad, de derecho originario de la India, pero que vive en Estados Unidos y tiene síndrome de fatiga crónica, el famoso síndrome de burnout. Este paciente tiene una exploración física sin datos patológicos, niega todo tipo de adicción o alcoholismo o tabaquismo. Sus signos vitales básicamente dentro de límites normales, aunque la tensión arterial, algún internista ya podría decirnos que es hiperdenso porque tiene 140/90. En fin, eso sería discutible. Los exámenes de laboratorio vale la pena comentarlos. Fíjense de este paciente, tiene una hemoglobina de 15, no hay datos de anemia, glóbulos rojos dentro de límites normales, el hematocrito dentro de límites normales, algunas leves alteraciones en la fórmula blanca, mínimo o negligible. Sus estudios de vías urinarias son totalmente negativas. Algunos eritrocitos de 0 a 1 por campo, lo cual pues, también es básicamente negligible, o sea, dentro de límites normales, realmente nada relevante. Dentro de el resto de los exámenes tenemos un ácido úrico de 7.2, el colesterol y los niveles de colesterol alto y bajo, discretamente elevados, muy poco como pueden comparar. Los niveles de bilirrubinas dentro de límites normales, albúmina, globulina, todo normal. Básicamente el paciente está casi sano. Sin embargo, se le realiza un estudio de ultrasonido abdominal y aquí tenemos el riñón derecho, un paciente con un peso normal, no tenía sobrepeso significativo. Este es el riñón derecho con un tamaño de 10 centímetros por 5.6, un hígado pequeño con características morfológicas normales. El hallazgo relevante estuvo del lado izquierdo. Al realizarle el ultrasonido, veo un riñón izquierdo aumentado de tamaño, más o menos de 14 o 15 centímetros de tamaño, con una pobre visibilidad de la morfología renal, con una imagen hiperecoica de aproximadamente 6 centímetros, como podemos ver en estas imágenes, y con algo de vascularidad en esta zona anormal. Entonces, mi reporte, pues, es de que hay una lesión moderadamente vascularizada, sospecho de un proceso neoplásico de origen a determinar, por ser hiperecoica, como pueden ver, por ser blanca, heterogénea y moderadamente vascularizada, pensé en un angiomiolipoma. Obviamente, el método de estudio adecuado es una tomografía trifásica. El riñón derecho básicamente de características normales. Entonces, al paciente se le realiza la tomografía trifásica que pongo aquí a su consideración. Desafortunadamente, con este tipo de sesiones por vía Zoom, no podemos hacer la interacción que acostumbramos tener cuando tenemos presencia de médicos aquí con nosotros. Pero bueno, fíjense, les muestro la fase simple de la tomografía y ahora les muestro la fase contrastada. Es una fase arterial. Para los alumnos que tengo aquí, saludos a todos mis alumnos que están participando con nosotros, gracias por acompañarnos. Acuérdense que siempre hay que ver inmediatamente la aorta y ver la densidad que tiene, compararlo con la fase contrastada para saber que es una fase arterial temprana, en la que podemos ver cómo se tiñe el riñón derecho, cómo refuerza con el contraste. Y fíjense en el riñón izquierdo, está francamente aumentado de tamaño,
heterogéneo, hipervascular. Fíjense cómo hay estas estructuras serpiginosas que rodean el riñón. Fíjense cómo tiene unas áreas de baja densidad por tejido necrótico. Y una cosa muy importante, vamos a buscar la vena renal. La vena renal izquierda, se ve como la vena renal está dilatada, está heterogénea y está ocupada por actividad tumoral que se está metiendo. Afortunadamente no parece haber llegado a la vena cava inferior. Luego vamos a ver esta reconstrucción coronal que también nos puede ayudar. Vean el riñón derecho que tiene unas características morfológicas normales y vean el riñón izquierdo totalmente aumentado de tamaño, heterogéneo, con una gran actividad tumoral, predominantemente, respeta únicamente el polo inferior, un poco del polo inferior, y de nueva cuenta vean cómo la vena renal se pinta parcialmente, está dilatada, aquí en este momento está dilatada y con actividad tumoral que aún no llega a la vena cava inferior. Este es un detalle muy importante para el factor pronóstico o la terapia que se le pueda ofrecer a este paciente. Ya de una manera estática, les presento la placa simple de abdomen, que pues bueno, se hace porque es un escanograma. Ya sabemos que no va a aportar gran utilidad, excepto una opacidad aquí indeterminada en proyección del riñón izquierdo. Vemos en la fase simple este aumento de volumen del riñón con algunas pequeñas imágenes hiperdensas que corresponden a calcificaciones, unas áreas de baja densidad que corresponden a tejido necrótico, que se hace más evidente en la secuencia contrastada. Ven aquí cómo está la vena renal dilatada y aumentada de volumen, las arterias desplazadas. En la fase de eliminación o en la fase, digamos, de estabilización, fíjense cómo aquí ya el riñón no muestra esta diferencia entre la cortical y las pirámides renales. Es una fase de equilibrio. La densidad de las estructuras vasculares ya descendió y empieza lo que es la fase de eliminación. Tenemos de nueva cuenta una fase de eliminación, vean el riñón derecho, ya tiene medio de contraste en los sistemas colectores y el tumor grande, extenso, heterogéneo en el riñón izquierdo. Vean las estructuras vasculares y vean de nueva cuenta esta vena renal dilatada, pero sin que haya actividad tumoral en la vena cava inferior todavía. Entonces, bueno, ¿qué pasó? El reporte que hice fue de un tumor en el riñón izquierdo que ocupa el polo superior y parte media del riñón, más o menos las dimensiones del tumor, el riñón derecho normal y algunas adenomegalias retroperitoneales de 13 por 12 milímetros. Eso quiere decir que ya estamos en una etapa que podríamos considerar como T3 por el tamaño del tumor, N1 por la presencia de adenomegalias y M0 porque no había signos de actividad tumoral metastásica en el resto de la exploración de tomografía, habiéndosele realizado TAC de tórax, desde luego, y otros tipos de estudios. Bien, entonces, ¿cómo se llama esto? Esto recibe el nombre de incidentaloma. Este es un término recientemente acuñado que originalmente se describió para las patologías de las glándulas adrenales. Estos hallazgos incidentales, por lo cual reciben su nombre, fueron poco a poco aplicados a otras lesiones que aparecen, que no tienen manifestaciones clínicas o laboratoriales de sospecha, pero que aparecen en estudios rutinarios de exploración general. Esto sucede a nivel de tiroides, a nivel de hipófisis, etcétera, ¿no? Originalmente esto se describió como en 1820 y tantos con la patología adrenal, y lo más característico es que fueran lesiones de tipo adrenal, en particular lesiones del tipo de adenomas. Esta información, como siempre, la pueden documentar en lo que conocemos como la Wikipedia de los radiólogos, la Radiopedia, pero hay muchas otras bibliografías en donde desde luego ya pueden encontrar artículos nuestros, hasta donde yo me acuerdo, referencias de parte de nosotros, de núcleo diagnóstico, etcétera, ¿no? Pero fíjense que es curioso porque hay varios artículos ya que hablan de los incidentalomas de tipo renal. Uno pensaría, o lo que se tiende a pensar en la literatura, es que por detectar este tipo de tumores que no tienen ninguna manifestación clínica, se pueden detectar en estadios más tempranos y el pronóstico de los pacientes es mejor, supuestamente. Eso es lo que dice la bibliografía.
Algunos refieren que estos tumores de tipo renal están asociados a algunos otros factores como el hábito de fumar o sobrepeso de pacientes, cosa que en nuestro caso no había ninguno de estos, ni tenía sobrepeso, ni tenía ninguna adicción a tabaquismo o algún otro tipo de drogas. Entonces, otros artículos nos hablan pues de los factores pronósticos respecto a este tipo de incidentalomas renales. Estoy hablando exclusivamente de los renales. Entonces, aunque se pensaría que el pronóstico es mejor porque se detectan en etapa más temprana, los resultados nos demuestran algo que no concuerda con esto. Por ejemplo, en esta serie de este artículo más o menos publicado del 2004 a las actas urológicas españolas, nos habla de que tuvieron 156 incidentalomas, o sea, hallazgos incidentales de patología renal. Bueno, la edad, pues desde luego predomina en los pacientes adultos mayores de edad, de 40 a 50 para arriba, predomina en varones, y el estadio clínico que encontraron en estos hallazgos incidentales, el estadio clínico temprano en más del 51%, en un estadio 2, 34%, contra aquellos pacientes que ya tenían alguna sintomatología, en cuyos casos el estadio clínico de 2 ya era de un 48%. La mayor parte de los tumores, pues los adenocarcinomas o carcinomas de células claras, unos cuantos tumores menos frecuentes como los papilares, cromófobos, oncocitomas, y algo que me llamó la atención es que los angiomiolipomas solo se presentaron en un 1.28% de los casos. Cuando hemos visto en la práctica real, en la práctica de la vida diaria, que los angiomiolipomas son mucho más frecuentes que otros tipos como los oncocitomas o los cromófobos. Pero bueno, ya sería cosa de hacer algún tipo de investigación acerca de la frecuencia de este tipo de tumores, pero la inmensa mayoría de los hallazgos han sido de tumores de carcinomas de células claras. Entonces, otros artículos de algunas referencias españolas también hablan que como a nivel de medicina familiar se están haciendo ya más rastreos de escrutinio con ultrasonido principalmente, estamos detectando ya patología mucho más frecuente. Reportan en un caso de un paciente de 50 años cuyo único síntoma era tener nicturia. Le encontraron un tumor renal y el diagnóstico diferencial pues incluye los que hemos confirmado ya en este otro tipo de estadística. Entonces, supondríamos que estamos detectando patología mucho más frecuente, no sintomática, que antes era del 13%, en la actualidad estamos detectando hasta un 48% de los tumores que se manejan son de este tipo de incidentes o hallazgos incidentales que ahora entonces conocemos como incidentalomas. Por eso, la intención de presentarles este caso, que espero haya sido de su agrado, es que sepamos pues que existen estos tipos de hallazgos de tumores en pacientes totalmente asintomáticos que se pueden presentar por cualquier otra manifestación con su médico general, como este caso de que se presentó por un síndrome de fatiga crónica. Entonces ya sabemos lo que son los incidentalomas, ya sabemos que aunque se refieren generalmente a la patología adrenal, que son tumores pequeños, generalmente adenomas de poca repercusión clínica, hay ciertas características que orientan a pensar que un tumor de estos adrenales sea maligno contra los que sean benignos, pero eso ya sería motivo de presentación en otro caso. Bueno, espero que haya sido de su agrado este caso pequeño, fortuito de alguna manera y que nos haya dejado algo de información. Y los dejo ahora entonces con el doctor Cardoso. Sí, ¿tenemos alguna pregunta o comentario del público? No, el paciente no refería ningún tipo de síntoma, no había pérdida de peso. El paciente es un abogado que, por cierto, finalmente cuando se le hizo el diagnóstico, tuvo la particularidad de que se regresaba a su tierra de origen en Estados Unidos para ser sometido a la cirugía. Le recomendamos desde luego que fuera lo más pronto posible porque la inminencia de la actividad tumoral hacia la vena cava inferior podría hacerlo en una etapa, un estadio ya no operable. Entonces, a lo mejor todavía ahorita sería un paciente quirúrgico con un mejor pronóstico, pero perdimos la información
El paciente tuvo la particularidad de regresar a visitarme y a darme las gracias por haber descubierto el tumor, pero bueno, pues es parte de nuestro trabajo, finalmente esa es la situación, pero es un caso interesante. Esperamos que le haya ido bien al paciente y tal vez más adelante tengamos algo de retroalimentación positiva de este paciente. ¿Alguna otra pregunta o comentario de parte de nuestro público? ¿No? Bueno, pues muchas gracias a todos. Los dejo ahora con esta presentación de esta área de interés, que es la medicina nuclear, que ha tenido un repunte significativo del cual nos va a hablar el doctor Cardosa. Muchas gracias.